Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Cuando una persona aspira a emprender un negocio o quiere crear una empresa, es muy común que piense en muchos aspectos, entre ellos, por ejemplo, los económicos, el marketing. Siempre nos centramos en conseguir clientes, pero muy pocas veces somos conscientes de que el éxito de un negocio va de la mano con los buenos modales, la forma de vestir, la actitud, la buena educación. Estos son factores que cada vez cobran mayor relevancia. La etiqueta empresarial es muy importante y afecta en gran medida el éxito de los empresarios y los resultados que obtiene. Puede que la etiqueta o los modales no se puedan evaluar en los estados financieros, pero es revelador saber que muchas veces se pierden clientes por este tema, por los malos modales. Para hablar el día de hoy más sobre el tema tenemos una experta. Ella es Lucía Tovar, es asesora de imagen, de protocolo y comunicación efectiva, directora asociada y creadora de Voces de Marcas y BDM Radio. Vamos a ver la entrevista. Bienvenida Lucía Tovar, ella es coach y tutora de emprendedores y empresarios, directora de Voces de Marca, experta en comunicación y además nos viene a hablar de un tema súper interesante que nunca habíamos tenido acá en Negocios y Marcas, la etiqueta y los modales en el emprendimiento, en los negocios. Bienvenida Lucía, gracias por estar con nosotros. Gracias Leo, un placer estar aquí con ustedes compartiendo con la audiencia. Lucía, este es un tema que por lo general no se habla, ¿no? Es un tema a veces que es hasta un poco tabú o quizás puede ser que lo dejemos olvidado, pero es sumamente importante. Mira, en la mayoría de los casos o la gente cree que no lo necesita porque dice, no, pero si yo sé comer bien, hasta que lo sientan en una mesa con una cantidad de cubiertos, con una servilleta que no sabe qué hacer con ella, con copas de diferentes tamaños, de diferentes formas y dice, ajá, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces ahí se da cuenta. Y otros creen que lo hacen, o sea, bueno, no lo necesito, esos son unos. Otros, yo creo que lo sé hacer, pero siempre creen. Y en la mayoría de los casos no sabemos mucho. De esto no sabemos nada del comportamiento y la etiqueta en la mesa, en los negocios, en una reunión de trabajo, en un viaje, cómo nos debemos comportar. Y son reglas tan básicas, son cosas tan simples que nos pueden hacer cerrar unos buenos negocios o arruinar el mejor negocio. Incluso en las fiestas corporativas, Lucía, ahí es donde digamos, empiezas a ver entre los empleados incluso comportamientos que no deberían existir. Salen los demonios, yo digo que salen todos los demonios en las fiestas corporativas porque es donde menos deberíamos beber y a veces llegan, bueno, un brindis, pero si no sabemos comportarnos, entonces nos tomamos un traguito de más y salen las verdades que siempre tenemos ocultas, que no queremos decir y entonces terminamos diciéndole al jefe cosas que no son o terminamos sobrepasándonos con alguien que nos gusta porque nos desinhibimos, el licor desinhibe y sobre todo en las reuniones de trabajo hay que saber en qué momento llegar y hay que saber en qué momento retirarse. Si por algún motivo uno se va de copas, pues llegó el momento de irse, antes de caer en el más profundo abismo. Así es. Hay otras reglas evidentemente de etiqueta que van más allá del tema de beber alcohol, que se trata de, por ejemplo, cómo entrar en una mesa de negocios, cómo cuando es la primera vez que estás conociendo a un cliente, cómo debe ser ese approach, cómo debes acercarte al cliente. Háblanos un poquito de eso, cómo desde el punto de vista de etiqueta, un cliente nuevo, por ejemplo, ¿cómo sería la mejor forma de abordarlo en una reunión o en una primera reunión? Nosotros, si somos nosotros los anfitriones,
y el cliente llega temprano, nosotros deberíamos salir a recibirlo y decirle que nos espere. Personalmente, salir, recibirlo y sentarlo para que nos espere un ratito mientras llega su momento. Pero eso sí, estar en punto para recibirlo, o sea, estar preparados para recibirlo. Porque esa persona tiene que estar tan cómoda que a nosotros nos resulte más fácil hacer ese negocio o esa presentación. Si a nosotros se nos olvidó, no hay café, se acabó el agua y lo primero que entra y dice esa persona es, ¿me puedes dar un poquito de agua? Y no hay agua, empiezas a sudar desde ahí y no hay Sí. forma de que te puedas concentrar en tu negociación. Es ver de qué manera, si son varias personas las que van a asistir a la reunión, ver que haya sillas para todas las personas. No, si, bueno, probablemente van 4 personas y hay 3 sillas, entonces tú dices, ¿en qué momento? Siéntate acá y entonces tú te quedas de pie y no sabes qué hacer. Entonces hay sillas, hay que tener sillas suficientes, hay que saber si esa persona tiene algún requerimiento especial en el caso de que tú seas el anfitrión. Siempre tienes que estar pendiente de absolutamente todo. Si hay un gesto en esa persona, interpretar ese gesto, o sea, estar muy presentes y muy observadores. Si la persona empieza a mirar, tú enseguida le vas a preguntar, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás cómodo? Hacer las preguntas necesarias, porque quizás tiene calor, entonces te ofreces a poner el aire acondicionado un poco más frío para que esté más cómodo. ¿Ves? Estar súper pendiente de esa persona. En el caso de ser anfitrión, en el caso de ser visitante, tú tienes que esperar a que la persona que vas a visitar sea la que tome la iniciativa para salir a buscarte. Siempre tienes que llegar mínimo 10 minutos antes, tampoco media hora, porque es una presión que le vas a montar a la persona a la que vas a ir a visitar. Entonces, llegar 10 minutos antes, estar seguro de llevar tu presentación bien hecha, ser concreto. Nos cuesta muchísimo ser concretos, nos cuesta muchísimo saludar de la mano y hablarle de usted a una persona cuando la conocemos. Sobre todo el latino, el caribeño, sobre todo, que estamos acostumbrados al tú todo el tiempo, pero las jerarquías existen y entonces necesitamos también manejar el usted. Así esa persona a los 2 minutos después de que te dé la mano te diga, no, dime Lucía. Me vas a hacer sentir más cómoda si me dices Lucía y no señora Lucía o usted, ¿me entiendes? Entonces es esperar a que esa persona te dé la pauta. Cuando tú estás en tu espacio, tú das la pauta. Cuando eres el invitado, el anfitrión siempre es el que da la pauta. Lucía, cuando uno tiene una reunión de negocios y digamos que uno es el anfitrión, uno debería preguntar, o sea, ahora que me lo estás diciendo, uno debería, o sea, hay ciertas preguntas que uno debería hacer a la persona antes de recibirla. Por ejemplo, sí, saber cuántas personas van a asistir a la reunión. No acostumbramos para nada, pero para nada hacer eso. Y otra cosa que me has hablado y me repites mucho y que es muy caribeño también, sobre todo nosotros que somos, bueno, tú eres colombiana, pero nosotros los venezolanos, el tema de la puntualidad. Nosotros tenemos un tema en nuestra cultura con la puntualidad que a nosotros nos dicen, uno ya sabe que si uno va para una fiesta o tiene una invitación de un venezolano y lo invita a las 2 es porque quiere que uno llegue a las 3 o a las 4. Y si le dice que se termina a las 6 es porque se termina a las 8 o a las 9, ¿no? Entonces, pero no es así, acá no es así, en Estados Unidos no es así. No, no es así. Y no es así ni siquiera para las personas que tenemos muchos años viviendo acá, que nos ha tocado lidiar con otro tipo de personas, que no es como la gente que está llegando ahora, porque como esta ciudad se ha mimetizado tanto, se ha latinizado tanto, entonces nos hemos acostumbrado a llegar tarde a los eventos. Pero deberíamos llegar en punto. Me ha pasado, en alguna ocasión nos invitaron a un barbecue en una casa. Esto no es negocio, pero cabe el ejemplo. Nos invitaron a un barbecue. Digamos que a veces allí se hacen negocios, a veces allí terminas haciendo un negocio, ¿no? Tú no sabes con quién te vas a encontrar y a quién vas a conocer en un ámbito de esos. Y tú llegas, bueno, nos invitaron a un barbecue. Te voy a poner un ejemplo, era a las 4 de la tarde.
Nosotros llegamos como creo que llegamos a las 4. No había nadie en la casa. Nadie. El dueño de la casa, nosotros pensamos que nos habíamos equivocado de fecha, porque no había nadie. Bueno, el dueño de la casa estaba en el supermercado comprando las cosas que iban a usar para el barbecue. Se había ido a comprar la carne. Y nos dijeron que fuéramos a dar una vueltica y volviéramos. Y yo decía, pero ¿cuál vueltica? O sea, yo tengo hambre, vámonos a almorzar a algún lado. Y eran como las 6 de la tarde. Cuando nosotros regresamos, fuimos los primeros todavía en llegar a ese lugar. Entonces es una falta de respeto total con las personas. Cuando tú vas a llegar a un lugar, por alguna razón, tuviste un accidente, te pasó algo con tu automóvil, lo que sea que fuere, tú debes llamar a esa persona y decirle, estoy tarde. Si van a hacer la reunión en una reunión de muchas personas, decir, voy tarde, por favor empiecen sin mí. O sea, liberarlos de que te estén esperando. Siempre hacerlo. Cuando llegues a la reunión, no debes interrumpir. Tú entras calladito, sin saludar, sin hacer escándalo, te sientas y no pides que te pongan al día en lo que pasó en la reunión. Después tendrás manera de ver cómo te pones al día, pero mientras tanto no. El saludo es de mano. Somos muy también de acercarnos demasiado, sí, entonces sí. somos invasivos y terminamos hablándole encima a la gente y salpicando a la persona que es terrible. No cuidamos este tipo de cosas. Otra cosa, Lucía, que me di cuenta yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos ya hace 8 años, yo evidentemente yo tenía una agencia de publicidad también allá en Venezuela y venía de un esquema en el cual, digamos, el proveedor de servicios es tratado prácticamente como un empleado para las empresas que contratan, ¿no? Y digamos, se crea una relación que a veces hasta un poco de maltrato del que contrata hacia el proveedor. Cuando llegué aquí, me di cuenta de que aquí el proveedor es un aliado que se trata como un partner dentro de la organización. Me he encontrado con clientes y con algunas personas que he tenido reuniones para ser clientes en algunos momentos, con que me pasa eso que me estás diciendo. Me citan para una reunión y a veces pasan 45 minutos y uno está esperando a que la persona aparezca, no aparece, está sentado en un lobby. Digamos, utilizar eso como una forma de establecer un patronaje inconsciente en la persona que te va a ofrecer el servicio. Sí. Para todos los que nos ven, emprendedores que están aquí en los Estados Unidos, ¿cómo debe ser la relación entre una empresa y un proveedor a nivel de etiqueta y a nivel de educación? Yo creo que en todos los ámbitos tú tienes que manejar un mínimo de respeto por las personas. Nosotros venimos de culturas en Latinoamérica donde el portero es el portero y sobre todo, por ejemplo, en Colombia, que las clases sociales están tan marcadas, el portero del edificio es el portero del edificio y tú lo tratas a veces con desdén. Entonces eso debe aplicar para todo el mundo. No sabes todas las cosas que yo he conseguido con un buen trato a un asistente, a una secretaria y a un portero. En alguna ocasión tenía que ir al periódico El Tiempo en Bogotá, al diario El Tiempo en Bogotá, que tenía una reunión ahí, y eso queda en un área sobre la avenida El Dorado, o en aquella época quedaba sobre la avenida El Dorado, o sea, la vía que lleva hasta el aeropuerto. Y entonces no hay estacionamiento. Si tú llegas a la puerta, y eso fue antes de que yo me mudara para acá, en la época del narcotráfico, donde tenían que requisar todos los carros, etc. Yo ya había estado ahí y yo fui muy amable con el portero, con el señor de la caseta que dejaba entrar los carros. Y yo no tenía, se les había olvidado dejar una autorización para mí en la puerta.
y el señor me dijo, yo la voy a dejar pasar porque usted siempre es tan amable conmigo. Y me dejó pasar. Y eso me ha pasado muchísimas veces. Entonces el ser amable, sin importar si es el proveedor, si es el portero, si es el asistente. Cuando tú vas a un restaurante, no importa cuántas veces venga el mesero a servirte, cada vez que el mesero se acerque, tú lo ves y le das las gracias. Las personas te valoran más por cómo las haces sentir. Y eso sucede en todos los ámbitos, incluso para conseguir un nuevo cliente, ¿no? Para conseguir un cliente, para conseguir una pareja, para conseguir todo, porque si tú estás sentado en un... Yo a veces veo a las mujeres que dicen, ay, pero yo cómo me voy a conseguir un novio, yo no sé tú cómo haces, le dicen a las que tienen novio, no importa la edad. Yo he visto mujeres aquí que tienen 60, 70 años y se consiguen novios, porque son mujeres agradables, porque sonríen. Tú a veces ves personas como amargadas todo el tiempo. Entonces, me pasó esta semana. Fuimos a un lugar donde tenía un happy hour y el happy hour era antes hasta las 8 y llegamos faltando 5 para las 7. Y yo le digo, dime cuáles son los tragos que están en el happy hour. Y me dice, quedan 5 minutos para el happy hour. Y yo, ¿de verdad? Y él me dice, sí. Wow, no sabía que lo habían cambiado. O sea, no grosera, porque otra reacción es, pero si siempre están hasta las 8, es la reacción de muchas personas. Sí. Entonces, pero yo le digo, wow, no sabía. ¿Y desde cuándo lo cambiaron para las 8? Y nosotros vinimos ayer a la hora del happy hour. Sí, de pronto el mesero no sabía. Y yo le digo, sí, quizás. Bueno, entonces voy a pedir algo mientras mi esposo viene, que está estacionando. Y así, por lo menos el primer trago va con precio de happy hour. Y viene y me trae. Y yo pido algo y le digo, ¿de dónde eres tú? De Cuba. ¿De qué parte? De Matanzas. Yo le digo, y ahí es donde está. Yo tengo un amigo que es de Varadero. ¿En serio? Sí, tengo un amigo que es de Varadero. Y me pongo a conversar con él. La siguiente frase fue, si quieres, puedes pedir la siguiente ronda y yo te la cierro antes de que se acabe la hora del happy hour. Claro, así se consigue todo. Eso sabes que en PNL, Lucía, en PNL lo llamamos generar rapport con la persona. Entonces, con amabilidad, lo que estás consiguiendo es de alguna manera que la persona ya te dé varios sí en su mente antes de darte un sí definitivo, que eso es una estrategia que utilizan mucho en ventas para cerrar las ventas. Total que allí lo que hiciste fue una obra maestra de la PNL y del rapport con el besonere y así lo manejas a través de la etiqueta. Lucía, háblame de voces de marca, porque es que no podemos dejar de hablar de voces de marca. Evidentemente, una empresa con muchos años de experiencia, estuvieron hasta hace poco de aniversario, ¿verdad? Estuvimos cumpleañeros. Es el año de los 15 años. Estamos quinceañeros, además. Somos quinceañeros. La semana pasada cumplimos 15 años oficialmente. Y son 15 años en los que nos hemos tenido que adaptar y que transformar muchas veces, porque esto de la comunicación también ha cambiado con el tema de la apertura de las redes sociales, de que ahora todos somos nuestra propia marca. Entonces ahora no es que tú vas a ser la voz de una marca, sino que eres la voz de tu marca, de tu propia marca. Eres la imagen de tu marca, eres la voz de tu marca. Entonces ya no necesitas como antes, que la gente decía, voy a tomar un curso de locución. ¿Para qué quieres tomar el curso de locución? ¿Quieres ser locutor? No. ¿Y entonces para qué quieres un curso de locución? Bueno, porque para hablar mejor en público. No, ahora necesitas un todo. Necesitas saber comportarte en cualquier escenario que te inviten. Entonces necesitas de modales, necesitas de protocolo, necesitas saber cómo vestirte, no ser invasivo, no ponerte colores extravagantes. Cuando estás haciendo videos, necesitas saber qué colores van mejor en la cámara. Hay colores que no se ven bien en la cámara. Y la voz, obviamente. Cuando vas a un evento y tú eres el ponente, se tiene que entender lo que estás diciendo.
Hemos tenido últimamente muchísimos eventos y ha habido invitados valiosísimos con una experiencia enorme. Pero, y entonces te quedas pensando, no entendí nada de lo que dijo. Porque no saben proyectar la voz, porque no le dan agilidad a sus presentaciones, porque cuando nosotros tenemos que estar conectados con la gente que está alrededor de nosotros. Si vemos que en el evento la gente está con un trago en la mano y empiezan a subir la voz, llegó el momento de cortar mi presentación. No importa si no la he terminado. Tengo que hacerlo de una manera rápida y digna. No debería pasar de 18 minutos como las conferencias TED para cortar. Entonces son 15 años de transformación donde nos hemos ido ahora más hacia profesionales de diferentes áreas, ejecutivos, políticos, emprendedores. Aquí viene de todo, porque necesitamos comunicar en todos los sentidos, incluso, con la imagen, con la voz y con el comportamiento. Así es, Lucía. Incluso eso que me estás diciendo con el tema de la voz, cómo modular, también, y con el tema de la etiqueta y los modales, también sucede digamos, el tono o el nivel de la voz lo suben mucho, ¿no? Como para imponerse dentro de la conversación y resulta hasta también molesto. Entonces hay ciertas cosas que también forman parte de lo que ustedes hacen, bueno, de lo que tú haces, como parte de todas estas estrategias globales con las cuales estás ayudando a los emprendedores y a los empresarios a cubrir esta parte que de verdad que está un poco acéfala, ¿no? Como que no hay... Nadie habla de eso, todo el mundo quiere hablar de marketing, todo el mundo te quiere dar los secretos del Instagram, como que si hubiera un secreto de Instagram no y hay. Resulta que no hay. Probablemente el secreto sea los modales, por ejemplo, la forma como hablas. O sea, a lo mejor si te pones a analizar quiénes son las personas que más éxito tienen, por ejemplo, en los live, sean personas que tienen una forma de comunicarse diferente y no hacer un live a la hora que te diga el Instagram que es la mejor hora para hacerlo. O sea, sí, hay gente, ¿sabes qué falta? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué pasa? Que en la mayoría de los casos la gente se extiende porque quiere meter la mayoría de contenido y resulta que la gente ve como expertos a las personas que van al grano, que son concretas, que te dan algo de valor en poco tiempo. Entonces no necesitamos extendernos mucho. Y cuando vamos a hacer videos, bueno, imagínate, yo tengo 7 años estudiando escritura creativa y las técnicas del storytelling. ¿Por qué? Porque yo las aplico en las clases para decirle a las personas, es que necesitas aprender a contar una historia y cuando tú lo haces en voz alta, no puedes decirlo como cuando lo lees en un libro. Es diferente cuando tú redactas algo para leerlo mentalmente que para decirlo en voz alta, porque no se ve natural. Claro. Entonces, por ejemplo, las personas que usan el teleprompter, que es este aparato que usan los presentadores de televisión y tal, eso lo están usando muchísimos influencers, personas que no tienen mucho tiempo y ponen sus contenidos ahí. Pero cuando me dicen, Lucía, es que se ven los ojos así. Bueno, porque cuando te pones rígido y solamente se mueven tus ojos, pues se nota que estás leyendo. O copiaste y pegaste una información de un libro, entonces esa información se siente también que no es tuya. Entonces tienes que hacerlo tuyo. ¿Basado en qué? En tus objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieres plantear? Número 2, en tu personalidad. Tú no puedes perder tu personalidad, tu esencia. Y tercero, veía en estos días a alguien que estaba en una posesión presidencial y yo la veía como disfrazada. Entonces, al final, tú no te puedes vestir con algo que viste que le queda bien a otra persona, porque es que yo me tengo que poner un traje, sino que tienes que ponerte el traje con el que tú te sientas cómodo. Punto. Que vaya, obviamente, acorde con la ceremonia a la que vas a ir, pero también acorde con tu personalidad. Claro. Lucía, tú ayudas también a los empresarios a desarrollarles ese storytelling. O sea, en tus tutorías ayudas, porque sabes que tuve una entrevista con un experto en LinkedIn, muy bueno, por cierto,
y me hablaba de varias de las cosas que tú me estás hablando. La primera que me decía era el tema de la foto, que a veces las personas ponen unas fotos en LinkedIn como, o sea, en la playa, como un selfie, o sea, una cosa que no se ve profesional. Entonces, ¿cómo venderte? O sea, ¿cómo quieres tú que te perciba el mercado laboral? O si eres, en caso de que seas un especialista, un experto, ¿cómo quieres que te perciban las personas que te van a contratar, a las que le estás ofreciendo los servicios? Y lo otro, la importancia de narrar tu historia bien narrada y no como una serie de bullet points, como si estuvieras haciendo un currículum de los años 80, ¿no? Que eso es otra cosa. Habla Sí. un poquito de eso, de cómo comenzamos nuestra historia, nuestro storytelling. Y también, ahora que estábamos hablando de modales, hasta qué punto ese storytelling cabe dentro de una conversación de negocios y cuando ya es excesivo, porque también sucede Oh, que pienso que también digamos, es parte de los modales, es cuando las personas capitalizan toda conversación y la centran en ellos mismos, ¿no? O sea, cualquier cosa la desvían, ¿no? Como hacen a veces los políticos cuando le dicen, tú vas a responder a la pregunta siempre y vas a decir, si tus 3 claves de tu campaña son estas, todas las vas a desviar para allá. Bueno, hacen una campaña personal y entonces es toda una campaña para mí, sí, porque el avión, yo, porque esto, para acá, yo. Entonces, ¿cómo saber cuando ya es too much, cuando es demasiado? cuando yo el otro día tuve una señora, una empresaria de aquí del área de Doral, que estaba abriendo un negocio, su segunda tienda. Y ella vino porque tenía muchos problemas de dicción, no se le entendía lo que hablaba. Y entonces me senté con ella y le dije, vamos a hacer unos ejercicios de vocalización para ver qué tanto te hace falta o qué es lo que necesitamos trabajar. Y entonces cuando empezamos a hacer los ejercicios, ella me dice, pero es que yo quiero que tú me digas qué es lo que yo tengo que contestar cuando me pregunten. Por ejemplo, si me preguntan tal cosa, ¿qué contesto? Y yo le dije, no, porque si yo te digo eso y te hacen la misma pregunta de otra manera, quedaste ponchadísima. O sea, ya no vas a saber qué vas a contestar y vas a perderte ahí. Por eso te dan nervios, por eso sudas, porque ya te perdiste, no sabes qué será lo que me va a preguntar esta persona. Y entonces, si tú más bien te abres y le dices a esta persona, pregúntame y vamos a hacer una conversación de lo que yo sé, que es de lo que yo vengo a hablar. Y estás muy presente en la conversación. El punto es que no escuchamos. No escuchamos. Hay una anécdota que me gusta contar y es de alguien que conoció a una persona en una reunión de estas de negocios. Y esta mujer le ha mandado un correo electrónico al señor diciéndole que qué agradable conversación la del día anterior. Qué bueno, qué buen conversador es usted. Muchas gracias. Y el amigo le preguntó, ¿y de qué hablaron? Dice, yo solo escuché. Ella habló el resto del tiempo. Entonces, la habilidad de escuchar, eso es lo que más nos da. O sea, tenemos que estar muy presentes y escuchar. Muchísimas veces nos alejamos de esa mesa de negocios y cuando volvemos estamos perdidos. Esa es una de las cosas que siempre les digo. Estar ahí, muy presente, escuchar, observar, ver cuál es el feeling de esa persona e irse por ahí. Excelente, que eso me estás diciendo eso, que nos alejamos y te quería hablar de otra cosa que está muy relacionada con eso, cuando uno está en una reunión de negocios o en cualquier reunión, el tema del dispositivo móvil, de esto, que de repente te abstrae completamente. Ahorita, bueno, o sea, yo por ejemplo lo utilizo mucho para trabajar y yo he tenido que corregir mucho eso porque a veces no me daba cuenta de que me perdía en el dispositivo. Entonces ahora trato de cuando estoy en una reunión no tocar ni siquiera el teléfono, pero tú sabes, porque además es una especie de falta de respeto con la persona que te está hablando. ¿Cómo debe funcionar este tema? Si uno, por ejemplo, necesita contestar una llamada, o sea,
a nivel de modales y de etiqueta? ¿Qué es lo propio? Si tú estás esperando una llamada importante, tú tienes que decirlo antes de que empiece la reunión. O sea, voy a tener el teléfono cerca porque estoy esperando una llamada muy importante que tengo que atender en un momento determinado. Entonces, cuando me entre la llamada, me voy a ausentar un momento para atender la llamada. Pero si estás en condiciones normales, entonces tú pones el teléfono en modo avión o lo apagas y lo guardas. O lo pones boca abajo sobre la mesa. Porque antes vivíamos sin teléfono. Es verdad. No, y ahora también está claro, ahora yo no lo uso, ¿no? Pero también están los relojes inteligentes, los relojes, los smartwatch, que te conectan con el teléfono. Entonces no lo tienes, pero tienes el smartwatch sonándote. O sea, hay como estás conectado como constantemente con eso. Y yo sé que es mala educación, pero hay veces que de alguna manera uno tiene que ser consciente que lo está haciendo, porque si no, básicamente lo haces sin ningún tipo de intención, ¿no? Se vuelve como un vicio. Se vuelve como un vicio el hecho de estar viendo el teléfono y vibra y tú vas. Y a lo mejor está vibrando porque te están enviando un chiste del grupo de amigos del fin de semana. Entonces, cualquier cosa puede esperar, siempre puede esperar. Si podía esperar cuando no solamente teníamos los teléfonos de las casas, que ni siquiera cuando éramos niños, nuestros papás salían de la casa y teníamos que esperar a que regresaran en la tarde para echarles los cuentos. Y si alguien se moría, tenían que llamar a la casa. Entonces, sí. Si yo no contesto, llamarán a otra persona de la familia si es una emergencia y me ubicarán en un momento determinado. Pero no vamos a tener una emergencia todos los días. Es que vivimos como con unos vicios que nos hemos creado nosotros mismos. Así es, Lucía, ¿qué tienes preparado próximamente? ¿Qué tienen preparado Voces de Marca? ¿Qué tienes preparado tú? Háblanos un poco del servicio que estás ofreciendo para los empresarios y los emprendedores que de alguna manera envuelve todos estos otros servicios que son tan necesarios hoy en día. Bueno, mira, básicamente nosotros trabajamos en asesorías para empresarios, emprendedores, profesionales de diferentes áreas, así sean que trabajen por su cuenta o trabajen para otra empresa. ¿Y en qué se asesoran? En lo que ellos quieran, en lo que ellos necesiten, porque por eso trabajamos por objetivos. Si tú puedes tener un objetivo diferente al que tiene una alumna mía que se acaba de ir, porque tienen otras metas y tienen otras condiciones y otro nivel de aprendizaje, o tienen otras herramientas. Tú tienes unas herramientas por tu oficio de periodista. Tienes unas herramientas que quizás no tiene un abogado que venga para acá. Entonces, dependiendo de eso, esto es custom. Esto es un vestido a la medida. Esto es, ¿tú qué necesitas? ¿Necesitas trabajar la dicción porque no se te entiende? ¿Necesitas trabajar la interpretación, que es la forma como lo dices para que suene bonito? ¿Necesitas aprender a hacer tus textos? Me preguntaste una cosa en la pregunta pasada y esa me la salté, que es que sí les ayudo a las personas a hacer textos, a contestar correos. Yo les ayudo a contestar correos. Yo tengo una persona que tiene, muchísimas clínicas en Dallas. Y él, cada vez que va a pasar comunicados a la gente dentro de la empresa o va a hacer invitaciones, él me las manda y yo le aplico el storytelling. ¿Qué hago? Le doy la vuelta. En lugar, lo hago más amable. Lo pongo en primera persona. Le digo a la gente que nos encantaría tenerlo acá para poder disfrutar este espacio. No es yo, como tú decías. El yo es terrible. Mientras me encantaría tenerte aquí con nosotros para poder disfrutar juntos esta experiencia de esta fiesta, ¿sabes? Entonces, sí. es la comunicación en todas las áreas. Y entonces le metimos imagen, porque después de un tiempo de estar trabajando solamente el tema de la voz, bueno, empezaron a venir las Miss Universo, empezamos a trabajar con
con personalidades del área, con políticos, etcétera. Y un día vino una abogada para acá, una niña muy jovencita, y me dijo, es que yo me quiero ver más profesional, pero yo no sé cómo. Y entonces ella me dijo, yo puedo usar el tiempo de mis clases para irme de compras contigo. Y yo le dije que sí. Y yo me fui de compras con ella, pero yo sabía, cómprate esto, pero no sabía por qué. Y ahí yo dije, no, yo tengo que saber por qué. Y entonces me certifiqué como asesora de imagen con la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces metimos esa parte de la imagen personal. Entonces está la voz, la imagen y el tema del comportamiento social y empresarial, que son todo una sola cosa. Así que hay gente que se sabe comportar, hay gente que sabe hablar muy bien en público, pero no sabe los modales en la mesa. Entonces, ok, trabajamos los modales. Si tú no te sabes comportar o si tú sabes perfectamente los modales, etcétera, pero te da mucho miedo enfrentarte a una audiencia o hacer incluso una presentación de negocios, trabajamos las presentaciones de negocios. Es custom, pero es muy amplio lo que se puede trabajar y todo es un conjunto. Y lo trabajan presencial y también lo trabajan a distancia, o sea que la audiencia que nos escucha en cualquier parte del mundo puede trabajar con ustedes. Hey, he tenido personas que me llevan a otro país a que les haga entrenamientos. Una vez nos llamaron y de alguien que era una personalidad y que ni siquiera nos querían decir quién era. O sea, yo no supe a quién iba a ir a darle clase hasta que yo llegué a ese lugar. Me subió en un avión y después yo decía, qué loca, y yo no sé ni a dónde me voy a ir. Me dijeron, es que es una personalidad y no le podemos decir. Me mandaron a buscar al aeropuerto, me montaron en un carro, me llevaron y yo decía, ¿a dónde me llevan? Yo no sabía a dónde me iban a llevar, me instalaron en un hotel, etcétera. Y entonces, bueno, usted tiene que esperar aquí porque esta persona es súper ocupada. Entonces yo le dije, bueno, o sea, yo desde antes me habían dicho, él no tiene horario. Entonces yo me iba para el hotel, me ponía a leer, etcétera, y de repente me decía, bueno, la van a ir a buscar en 2 horas. Y me buscaban y me llevaban. Esta persona me pagó todo, o sea, los pasajes, me llevó para ese lugar. Nos hicimos muy amigos después porque yo iba hasta su oficina, él no salía. Hay un abogado de Miami también que íbamos Frank y yo a entrenarlo a su oficina porque él no salía de su oficina. Tengo unas empresarias en Panamá que también yo le dije, bueno, ¿y tú puedes venir? Y yo, sí, yo puedo ir, pero, o sea, tienes que pagarme todo, la estadía, el pasaje, los gastos y mis honorarios. Ok, está bien. Entonces, sabes, hay gente para todo y otros que lo toman online o algunos que quieren venir para acá a hacerlo en Miami de manera presencial. La flexibilidad definitivamente es la clave del éxito. Sí. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes, Lucía? ¿Cómo pueden ponerse en comunicación con ustedes? Vocesdemarca.com, esa es la página web, vocesdemarca.com. Ahí está el número del teléfono que pueden mandar mensajito por WhatsApp o pueden pueden escribir a info@vocesdemarca.com, pero Voces de Marca, @vocesdemarca y @vocesdemarca.com, que estamos igual en todas las plataformas. Excelente, Lucía, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios y Marca. Me encantó la conversación que tuvimos, nos quedó mucho que hablar. Sí. Me gustaría que en algún momento hablemos de etiqueta en la mesa, que eso es un tema que es difícil, que no es tan fácil como parece, ¿no? No es tan fácil como parece. Yo he tenido, bueno, me encanta echar los cuentos porque a veces vienen los alumnos y yo saco las historias de ahí. Cuando tú le cuentas a las personas historias, siempre se les queda más. Claro, alguien vino una vez, sí, porque le habían hecho un plan de medios, un PR, le hizo un plan de medios, un relacionista público. Le hizo un plan de medios y ella iba a ir a contestar entrevistas en todas partes. Entonces su PR le dijo, ve para Andalucía porque creo que te está faltando como fuerza cuando respondes. Y cuando llegó acá me dijo, no, yo no necesito eso. Yo lo que estoy es nerviosa porque voy a tener muchos eventos y yo no sé ni cómo se usa una servilleta. Y yo, ok.
Y entonces, pero ella no le quiso decir nada a su PR pensó que ella había venido para acá y que yo la había entrenado, pero ella tenía mucha fuerza, se había puesto muy insegura porque tenía cenas y ella no sabía cómo se usaba todo ese poco de cubiertos que le había puesto encima. Yo la senté en la mesa y le dije, ok, vamos a poner la mesa completa y te voy a enseñar cuál copa es para qué, cómo van los cubiertos, etc. Es un tema fascinante, la verdad. Lucía Tovar, especialista, tutora de empresarios y emprendedores en etiqueta, imagen personal, comunicación estratégica. Bueno, es un digamos, un paquete que a todos ustedes les puede servir. Muchas gracias, Lucía. Leo. Gracias, Leo. Encantadísima. De Guillermo Olivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.